Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar. Vi la sombra de mi suegra caer sobre mi silla de ruedas y cada músculo de mi cuerpo se tensó de miedo. Sus ojos fríos se clavaron en los míos mientras se acercaba, su mano con manicura perfecta buscando el freno de mi silla. Ya has atrapado a mi hijo demasiado tiempo, siseó, con la voz cargada de veneno. Estaba en lo alto de la escalera de mármol y mi corazón se paró al comprender la horrible verdad. Esta familia no solo quería que me fuera, me querían muerta. Si esta historia te impacta, quédate hasta el final porque lo que sucederá después te dejará sin palabras. Créeme, no lo verás venir. Me llamo Lucy y hace 3 años cometí el mayor error de mi vida. No casarme con el hombre que amo. Mi error fue creer que el amor podía con todo, incluso el odio de una familia que me veía como una simple cazafortunas que no merecía a su preciado hijo. Déjame llevarte de vuelta al lugar donde comenzó esta pesadilla. Tenía 28 años, trabajaba como una simple profesora de arte en un centro comunitario. Vivía en mi pequeño estudio y estaba perfectamente contenta con mi vida tranquila. Entonces lo conocí. Christopher Sterling, no Chris, no Toue, Christopher. El nombre en sí mismo inspiraba respeto, y el hombre detrás de él era todo lo que uno imaginaría que sería un heredero multimillonario. Alto, sofisticado, con ojos que podían ver a través de ti. Pero lo que me atrajo de él no fue su riqueza ni su poder. Fue la forma en que miraba mis pinturas como si fueran ventanas a mi alma. Nos conocimos en una subasta benéfica donde doné una de mis piezas. La compró por 50,000 pesos. Casi me desmayo. Más tarde me dijo que habría pagado 10 veces esa cantidad porque algo en los colores le habló. Hablamos durante horas esa noche y por primera vez en mi vida me sentí realmente vista. No como una pobre profesora de arte o alguien del lado equivocado de la ciudad, sino como Lucy. Simplemente Lucy. Nuestro romance fue como algo sacado de una película. Citas secretas. Largas conversaciones sobre arte y filosofía. Besos robados bajo la lluvia. A Christopher no le importaba que viviera en un apartamento sin ascensor ni que comprara en tiendas de segunda mano. Me quería por lo que era, no por lo que tenía. 6 meses después, me propuso matrimonio con un anillo que probablemente costaría más de lo que ganaría en toda mi vida. Dije que sí porque lo amaba con cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando conocí a la familia Sterling. Su madre, Ellen, me miraba como si fuera tierra en sus zapatos de diseñador. Su hermana Natasha, una mujer de 32 años que no había trabajado ni un solo día en su vida, me dejó claro que no pertenecía a su mundo. Y su hermano Kevin, el eterno playboy que vivía de la fortuna familiar, me trataba como si fuera invisible. Durante nuestra primera cena familiar en su mansión, Ellen me pidió que firmara un acuerdo prenupcial allí mismo, en la mesa, delante de todos. Christopher se negó. Le dijo que nuestro matrimonio se llevaría a cabo con o sin su bendición. Nos casamos de todos modos en una pequeña ceremonia con solo mis padres y algunos amigos cercanos. La familia Sterling no asistió. A Christopher no le importó. Dijo que ahora estábamos construyendo nuestra propia familia, nuestro propio legado. Durante el primer año, vivimos en una hermosa casa adosada lejos de la mansión de su familia. Y la vida era perfecta. Viajábamos, reíamos, soñábamos juntos. Seguí enseñando porque me hacía feliz. Y Christopher apoyaba cada decisión que tomaba. Entonces, hace 6 meses, todo cambió. Una noche, estaba conduciendo a casa desde el centro de arte, pensando en la cena sorpresa que estaba planeando para el cumpleaños de Christopher. El camino estaba despejado. El clima era perfecto. Pisé el pedal del freno al acercarme a un semáforo en rojo. No pasó nada. Pisé más fuerte. Seguía sin pasar nada. El pánico me invadió al darme cuenta de que mis frenos habían desaparecido por completo. Tiré del freno de mano, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mi auto se estrelló contra una barrera de concreto a 65 kilómetros por hora.
Me desperté 3 días después en una cama de hospital con Christopher agarrando mi mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Los médicos me dieron la devastadora noticia. El impacto me había dañado gravemente la médula espinal. Estaba paralizada de cintura para abajo. Dijeron que quizá no volviera a caminar. Observé la cara de Christopher mientras me daban la noticia, esperando el momento en que se diera cuenta de que ahora era una carga, de que su esposa perfecta estaba destrozada. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, me apretó la mano con más fuerza y susurró: «Saldremos de esto juntos. Te lo prometo». La policía investigó el accidente. Dijeron que fue una falla mecánica, una trágica avería. Los frenos se habían corroído y roto. Una de esas cosas terribles que pasan. Cerraron el caso, pero algo no me convenció. Mi coche solo tenía 2 años y estaba bien mantenido. ¿Cómo es posible que los frenos se corroyeran así? La recuperación fue brutal. Aprender a desenvolverme en el mundo desde una silla de ruedas, aceptar que mi cuerpo me había traicionado, ver la compasión en los ojos de la gente. Pero Christopher nunca dudó. Estuvo ahí en cada sesión de terapia, en cada momento oscuro en el que quise rendirme. Modificó nuestra casa para que fuera accesible, contrató a los mejores especialistas y nunca me hizo sentir menos que la mujer con la que se casó. Entonces llegó el golpe que casi me destroza. La empresa de Christopher se enfrentaba a una grave crisis, un intento de adquisición hostil que requería su atención constante. Tenía que viajar mucho, asistir a reuniones interminables, a veces, ausentarse durante semanas. Y aquí está la parte que selló mi destino. Sugirió que nos mudáramos temporalmente a la mansión Sterling. Su familia contaba con personal completo, instalaciones médicas y todo lo que necesitaba. Sería más fácil que estar sola en la casa mientras él viajaba. Le rogué que no me obligara a ir allí. Sabía que Ellen me odiaba, pero Christopher me aseguró que su familia había cambiado, que se sentían fatal por el accidente y querían ayudar. Era tan sincero, tan esperanzado de que esta tragedia finalmente pudiera salvar la brecha entre su esposa y su familia. No podía soportar decepcionarlo. Así que acepté. La primera semana en la mansión Sterling fue tolerable. Ellen fue fríamente educada. Natasha apenas me saludó y Kevin se escabulló. Pero en cuanto Christopher se fue a su primer viaje de negocios, todo cambió. Empezó poco a poco. Mi medicación quedaba fuera de mi alcance. El personal que se suponía que debía ayudarme de repente tenía que ausentarse para atender otras tareas. Las comidas llegaban frías o no llegaban. Ellen entraba en mi habitación con esa sonrisa ensayada que nunca se le asomaba a los ojos. «¿Cómo te sientes hoy, querida Lucy?», preguntaba, con la voz cargada de falsa preocupación. «Debe ser muy difícil estar atrapada en esa silla. Una carga para todos los que te rodean». Las palabras eran compasivas, pero el tono era veneno. Natasha era más directa. Chocaba accidentalmente con mi silla de ruedas, haciéndome rodar hacia atrás. Una vez me dejó en el jardín bajo un sol abrasador durante 3 horas, alegando que se había olvidado de mi presencia. Cuando por fin logré volver a entrar, gravemente deshidratada y quemada por el sol, se rió y dijo: «Ay, pensé que querías un poco de aire fresco». La crueldad de Kevin era despreocupada, casi perezosa. Hacía bromas sobre mi silla de ruedas, me llamaba Ruedas o el ancla. En la cena, decía cosas como: «Debe ser genial no tener que trabajar todo el día rodando». Cuando intenté llamar a Christopher para contarle lo que pasaba, descubrí que mi teléfono había desaparecido. Natasha se lo había llevado, alegando que lo había perdido en mi estado de confusión. Pero lo peor fue Ellen. Despidió a mi enfermera, la amable mujer que me ayudaba con las tareas diarias. «Somos familia», declaró Ellen. «Nos encargaremos de ti». Pero no lo hicieron. Me dejaban en la cama durante horas, ignoraban mis llamadas de auxilio, y cuando Christopher hacía una videollamada, aparecían de repente, todo sonrisas y ayuda, haciendo que pareciera que me estaban tomando el pelo. Sentía que me estaba volviendo loca.
Christopher llamaba para preguntarme cómo estaba, y con Ellen allí mirándome con esos ojos fríos, le decía que todo estaba bien. ¿Qué más podía decir? Que su familia me estaba torturando. Estaba lidiando con una crisis empresarial que podría destruir todo lo que había construido. No podía añadir más carga a su vida, y una parte de mí temía que no me creyera. Al fin y al cabo, eran su familia. Un mes después de esta pesadilla, caí. Ellen había prometido ayudarme a ir al baño, pero desapareció convenientemente. Intenté pasar de la silla de ruedas al inodoro y perdí el equilibrio. Me desplomé contra el suelo de mármol. Un dolor intenso me atravesó el hombro. Estuve allí 20 minutos pidiendo ayuda antes de que Natasha finalmente pasara. Se quedó en la puerta, me miró, se despatarró en el suelo y sonrió. Sonrió de verdad. Luego se alejó. Entonces me di cuenta de que no eran accidentes. Era deliberado. Intentaban quebrarme, esperando que dejara a Christopher, o tal vez esperando que tuviera otro accidente. Esta vez, uno fatal. Esa noche, todo se volvió terriblemente claro. No podía dormir, el dolor en el hombro era demasiado intenso. Alrededor de la medianoche, oí voces que provenían del estudio de Ellen al final del pasillo. Reconocí el tono cortante de Ellen, la risa de Natasha, la voz más grave de Kevin. La curiosidad y la desesperación me impulsaron a mover mi silla lo más silenciosamente posible hacia el sonido. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta, y me acomodé en las sombras para poder oírlo todo. Lo que oí a continuación me heló la sangre. El accidente debería haberla liquidado, decía Ellen con la voz llena de frustración. Ese incompetente que contratamos no cortó del todo los frenos. Mis manos agarraban los brazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Causaron mi accidente, mi parálisis, todo. La voz de Natasha intervino, despreocupada, como si hablara del tiempo. Al menos ahora está atrapada. No puede correr a Christopher con sus quejas cuando ni siquiera puede caminar. Eso no es suficiente, añadió Kevin. El testamento de Adrien todavía le deja todo a ella. Si algo le pasa, no nos quedamos con nada. Ella se queda con todo. Necesitamos que se vaya antes de que cambie el testamento para que nos incluya de nuevo. La respuesta de Ellen me revolvió el estómago. Entonces terminaremos lo que empezamos. Pero esta vez, lo haremos nosotros mismos. Sin ayuda contratada, sin errores. Haremos que parezca un suicidio. Una mujer discapacitada y deprimida que no podía lidiar con su nueva realidad. Todos lo creerían. Tuve que taparme la boca para no jadear. No solo eran crueles. Planeaban asesinarme. ¿Cuándo?, preguntó Natasha, y pude percibir la ansiedad en su voz. Christopher regresa en 48 horas, respondió Ellen. Lo haremos mañana por la noche. Empujaremos su silla de ruedas por la gran escalera. La caída la matará, y todos pensarán que perdió el control de la silla o que lo hizo intencionalmente. De cualquier manera, se ha ido y obtendremos lo que nos corresponde. Me alejé en silla de ruedas tan silenciosamente como pude, con todo mi cuerpo temblando. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave e intenté pensar. No tenía teléfono, ni forma de contactar con Christopher ni con la policía. Todo el personal era leal a Ellen. Ella se había asegurado de eso. Estaba completamente aislada en esta enorme mansión con gente que me quería muerta. Pasé esa noche planeando. Si tenía 48 horas, tenía que sobrevivir hasta que Christopher volviera a casa. Pero también necesitaba pruebas. Esta gente ya se había salido con la suya al intentar matarme una vez. No podía permitir que lo volvieran a hacer. A la mañana siguiente, cumplí mi parte a la perfección. Actué más deprimida, más desesperanzada que nunca. En el desayuno, apenas probé la comida y me quedé mirando fijamente a la pared. Ellen me observaba con satisfacción, probablemente pensando que su plan ya estaba funcionando, que me estaba rindiendo. Pareces distante hoy, Lucy, dijo, con una falsa preocupación en cada palabra.
La miré con los ojos vacíos. ¿Qué sentido tiene? Susurré. ¿Qué sentido tiene todo esto? Solo soy una carga. Todos estarían mejor sin mí. Vi el brillo en sus ojos, la emoción apenas disimulada. Pensó que iba a hacer su trabajo. Perfecto. Esa tarde, mientras creían que estaba durmiendo la siesta, registré mi habitación frenéticamente. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar para conseguir ayuda. Fue entonces cuando me di cuenta de que Natasha había dejado su portátil en la sala de estar conectada a mi dormitorio. Había estado trabajando allí antes y debió de haberlo olvidado. Me temblaban las manos al abrirlo. Menos mal que no había cerrado sesión. Enseguida revisé su correo electrónico y lo que encontré casi me paraliza. Correos de un mecánico llamado Doug Patterson. Transferencias bancarias de la cuenta personal de Ellen a la suya. Fotos de mi coche de antes del accidente con notas sobre la ubicación de la línea de freno. Lo documentaron todo, probablemente para asegurarse de que el mecánico hiciera bien el trabajo. Intenté reenviarme los correos a mí mismo, a Christopher, a cualquiera, pero entonces oí pasos. Natasha volvía. Apenas tuve tiempo de cerrar el portátil antes de que entrara, pero lo supo. Vio mi cara, vio cómo estaba posicionado cerca de su ordenador, y lo supo. Me golpeó la cara con la mano antes de que pudiera hablar. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se ladeó. Estúpida cotilla, siseó, agarrando el portátil. ¿Qué viste? Nada, jadeé, con sabor a sangre en la boca. No lo era. Me abofeteó de nuevo, esta vez más fuerte. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Mamá, tenemos un problema. Encontró los correos. Una pausa. Sí, todos. Otra pausa. Lo entiendo. Esta noche, entonces. Se giró hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Me lo has hecho mucho más fácil. Se acabó la espera. Se acabó la simulación. Esta noche, te mueres. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Me encerraron en mi habitación. Los oí afuera preparándose, planeando. Al caer la noche, la puerta se abrió. Ellen estaba allí con Natasha y Kevin detrás. Kevin fue quien agarró mi silla de ruedas y empezó a empujarme fuera de la habitación. ¿A dónde vamos?, pregunté, aunque ya lo sabía. Vas a tener un accidente terrible, dijo Ellen con calma, como si hablara de planes para la cena. ¡Qué trágico! La pobre chica discapacitada, tan deprimida por su condición, perdió el control de su silla de ruedas en lo alto de las escaleras. Me llevaron por los largos pasillos de la mansión. Intenté gritar, pero Kevin me tapó la boca con la mano. No hay nadie aquí para ayudarte, susurró. Enviamos a todo el personal a casa por esta noche. Solo quedamos nosotros. Llegamos a la gran escalera de mármol, la misma por la que me habían subido y bajado incontables veces. Desde arriba, parecía interminable, una cascada de piedra dura e implacable. Colocaron mi silla de ruedas justo al borde. Ellen se arrodilló a mi lado, su rostro tan cerca que podía oler su perfume caro. Deberías haber muerto la primera vez, susurró. Deberías haber sabido que no eras lo suficientemente bueno para nuestra familia. Pero tenías que sobrevivir, ¿no? Tenías que atrapar a mi hijo con tu lamentable condición. Las lágrimas corrían por mi rostro. Por favor, supliqué con la voz quebrada. Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar. No puedo defenderme. Por favor. Ellen se levantó y accionó el freno de mi silla de ruedas. Precisamente por eso esto parecerá un accidente. Soltó el freno. Kevin se colocó detrás de la silla. Esto era todo. Así era como iba a morir. Cerré los ojos y pensé en Christopher, en su sonrisa, en la vida que deberíamos haber tenido juntos. Entonces Ellen se inclinó y empujó con fuerza. La silla de ruedas salió disparada hacia adelante y de repente estaba en el aire. El tiempo pareció ralentizarse mientras rodaba por el espacio.
La silla de ruedas se volcó y vi destellos de escaleras de mármol con techo de araña corriendo hacia mí. El primer impacto me dejó sin aire. Mi hombro golpeó primero, luego mi cabeza, un crujido que hizo que todo se volviera blanco de dolor. La silla de ruedas se estrelló sobre mí, el metal clavándose en mi costado. Rodé y caí, cada impacto traía nuevas oleadas de agonía. Finalmente, me detuve al pie de la escalera. Intenté moverme pero no pude. Un líquido cálido tiró bajo mi cabeza, y supe que era sangre. Mi visión se nubló, la oscuridad se deslizó por los bordes. Desde algún lugar muy arriba, escuché la voz de Natasha, fría y satisfecha. Está hecho. Me estaba muriendo. Podía sentirlo. Mi cuerpo estaba roto. Mi respiración salía en jadeos superficiales. Este era el final. Al menos Christopher nunca sabría la verdad sobre su familia. Al menos no se culparía a sí mismo. Entonces lo oí. El sonido de la puerta principal al abrirse de golpe. Pasos apresurados. Una voz que conocía mejor que la mía. Cruda de pánico y miedo. Lucy Christopher. Estaba en casa. Estaba aquí. A través de mi visión borrosa, lo vi aparecer corriendo hacia mí. Cayó de rodillas junto a mi cuerpo destrozado, sus manos flotando sobre mí como si temiera tocarme, temiendo lastimarme más. No, no, no. Quédate conmigo, por favor. Su voz se quebraba, las lágrimas caían sobre mi rostro. Acunó mi cabeza con tanta suavidad, sus manos temblaban. Intenté hablar, intenté contarle todo, pero todo lo que salió fue un susurro. Empujaron. Intentaron matarme 2 veces. Vi su rostro cambiar. Vi el momento en que el dolor se transformó en comprensión, luego en una rabia que nunca antes había visto. Sus ojos se alzaron hacia lo alto de la escalera donde su familia estaba congelada. Otras voces ahora, voces oficiales. Policía. Que nadie se mueva. Los oficiales pasaron corriendo junto a Christopher escaleras arriba. Oí la voz de Ellen, repentinamente en pánico, intentando sonar conmocionada. Dios mío, se cayó. Intentamos detenerla. Fue un accidente. Christopher se quedó de pie, con una mano sobre mí, suave y protector. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila, controlada de una manera mucho más aterradora que gritar. Sé lo que hiciste. Todo. La máscara de Ellen se estaba cayendo. Christopher, cariño, tienes que creer. Lo tengo todo grabado. Audio, video, todo. La confesión de conmoción en el rostro de Ellen habría sido satisfactoria si no me hubiera estado muriendo. Tú nos tendiste una trampa. Protegí a mi esposa, dijo Christopher, con una voz gélida. Algo que nunca entendiste. Los policías esposaban a Ellen, Natasha, Kevin. Oí sus protestas, sus negaciones, pero todo parecía tan lejano. La oscuridad me estaba hundiendo. Lo último que recordaba antes de que todo se volviera negro era el rostro de Christopher sobre el mío y su voz, desesperada y rota, diciendo, «Aguanta, Lucy. Por favor, aguanta. No puedo perderte». Desperté 3 días después en una cama de hospital. Lo primero que vi fue a Christopher dormido en la silla a mi lado, su mano sujetando la mía incluso mientras dormía. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con ojeras. Su traje caro estaba arrugado como si lo hubiera llevado puesto durante días. Cuando le apreté la mano débilmente, abrió los ojos de golpe. El alivio en su rostro fue tan intenso que me hizo llorar. «Lucy», susurró, levantándose rápidamente para inclinarse sobre mí. «Estás despierta. Gracias a Dios que estás despierta. Viniste», susurré con la garganta seca. «Me salvaste. Siento mucho no haber sido más rápido», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Debería haber llegado antes. Nunca debería haberte dejado con ellos». Fue entonces cuando me lo contó todo. Hacía un mes, una de mis alumnas de arte, una dulce niña llamada Maya, se preocupó.
Intentó visitarme en la mansión y Ellen la rechazó, alegando que no aceptaba visitas. A Maya le pareció extraño, porque siempre había animado a los estudiantes a mantenerse en contacto. Consiguió el número de Christopher y lo llamó para expresarle su preocupación. Christopher lo ignoró al principio, confiando en su familia. Pero Maya insistió. Le envió fotos mías de antes del accidente, le contó lo vibrante y feliz que había estado, lo absurdo que era que no quisiera ver a nadie. Eso sembró la duda. Christopher contrató a un investigador privado. Lo que encontraron fue incriminatorio. Transferencias bancarias de la cuenta de Ellen a un mecánico. El mecánico, bajo presión, lo confesó todo. El primer intento de asesinato, los frenos saboteados, todo. Christopher llevaba semanas trabajando con la policía, reuniendo pruebas, construyendo un caso. La mayoría de sus viajes de negocios eran falsos. Se reunía con abogados, trabajaba con investigadores, montaba vigilancia en la mansión. Había instalado cámaras ocultas por toda la casa, grabando cada palabra cruel, cada conversación planeada. Había estado reuniendo pruebas para el momento perfecto para atacar. Cuando su investigador lo alertó de actividad sospechosa esa noche, personal enviado a casa, movimientos inusuales en la casa, supo que estaba sucediendo. Volvió corriendo con la policía, rezando por llegar a tiempo. Casi no lo consigo, dijo con la voz quebrada. Cuando te vi. Perdido. Pero había más noticias. El médico llegó con una actualización que parecía imposible. La caída, por devastadora que fuera, había tenido un efecto inesperado. El trauma había remecido mi lesión espinal. La sensibilidad estaba volviendo a mis piernas más rápido de lo que nadie había predicho. El médico explicó que era raro, casi milagroso, pero que a veces un trauma severo podía sacudir el sistema nervioso y provocar una recuperación parcial. Es como si el cuerpo pulsara un botón de reinicio. El médico dijo, somos cautelosamente optimistas. Con terapia intensiva, podrías recuperar una movilidad significativa. No pude procesarlo. El intento de la familia de matarme podría haberme salvado de una parálisis permanente. La ironía era casi excesiva. Durante las semanas siguientes, mientras me recuperaba de mis heridas, la verdad sobre la familia Sterling se hizo pública. El juicio estaba en todas las noticias. Las pruebas que Christopher había reunido eran abrumadoras. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias, las grabaciones donde aparecían planeando mi muerte, el testimonio del mecánico sobre el primer atentado contra mi vida. Todo estaba ahí. Ellen, Natasha y Kevin lo intentaron todo. Alegaron que me habían tendido una trampa, que las grabaciones eran falsas, que yo había manipulado a Christopher contra su propia familia. Pero las pruebas eran irrefutables. La fiscalía presentó un panorama claro, una familia adinerada, tan consumida por la avaricia que intentó asesinar a una mujer inocente 2 veces para asegurar su herencia. Durante una sesión judicial, Christopher hizo algo que impactó a todos. Se levantó, presentó nuevos documentos al juez y anunció que transfería toda su fortuna, todas sus empresas, todas sus propiedades, todos sus activos, solo a mi nombre. Todo. Estaba rompiendo todo vínculo legal con su familia biológica. La querían muerta por dinero, dijo con voz clara y firme en la sala. Así que se lo doy todo. Cada centavo. Si alguna vez salen de la cárcel, no recibirán nada. Lucy lo controla todo ahora. Ella decide el futuro del imperio Sterling, no ellos. Ellen gritó en la sala del tribunal. Estás destruyendo nuestro legado por ella, por ese don nadie. Christopher miró a su madre con una expresión que nunca antes había visto. No era ira, ni odio, sino algo peor. Decepción. Ella no es nadie. Ella es todo. Y pasarás el resto de tu vida en prisión sabiendo que la mujer que intentaste destruir ahora tiene todo por lo que mataste. El juez los condenó a todos. Ellen recibió 25 años por conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato. Natasha recibió 20 años.
Kevin recibió 18. El mecánico que testificó en su contra recibió 10 años por su participación en el primer intento. Se hizo justicia, pero me sentí vacío. Ninguna sentencia podría devolverme los meses de tortura, el trauma o la persona que era antes del accidente. Pero algo más estaba sucediendo. Algo milagroso. Durante mi recuperación de la caída, comencé la fisioterapia de nuevo. Y esta vez, algo era diferente. Podía sentir las piernas, no del todo, pero sí hormigueos, sensaciones, pequeños movimientos. La terapeuta estaba asombrada. En cuestión de semanas, hacía ejercicios que antes no podía hacer. En cuestión de meses, me ponía de pie con un andador. Christopher me sostenía, y ambos llorábamos. 8 meses después de aquella terrible noche en la escalera, di mis primeros pasos de verdad. 5 pasos temblorosos e inseguros por las barras paralelas, pero pasos al fin y al cabo. Christopher estaba a mi lado, con la mano lista para sujetarme si me caía, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Estás caminando», repetía una y otra vez. «Lucy, estás caminando». La terapeuta dijo que la caída había acelerado mi recuperación, que el trauma había impactado mi sistema de la manera correcta. A veces, dijo, los peores momentos conducen a milagros. Dejamos la mansión Sterling y no miramos atrás. Christopher la vendió de inmediato. Compramos una casa más pequeña y hermosa en otra ciudad, solos los dos. Él reestructuró su negocio para poder trabajar principalmente desde casa. Se acabaron los viajes, se acabó el tiempo separados. Ya habíamos perdido demasiado tiempo. Monté un estudio de arte en nuestra nueva casa. Pintar se convirtió en mi terapia, mi forma de procesar todo lo sucedido. Christopher se sentaba a verme pintar durante horas, y a veces lo pillaba mirándome con un amor tan intenso que me dejaba sin aliento. Una noche, casi un año después del juicio, estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol. Yo caminaba mejor, todavía usaba bastón, pero progresaba cada día. Christopher estaba callado, lo cual era inusual en él. «¿Qué estás pensando?», pregunté. Se giró hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Estaba pensando en lo que dijo mi madre en el juicio. Que destruí el legado familiar por ti. Se me encogió el corazón. Christopher. Tenía razón. Continuó, sí que lo destruí. El apellido Sterling, la dinastía que construyó mi bisabuelo, el imperio que se suponía que debía transmitirse de generación en generación. Lo quemé todo. Me tomó la mano y lo haría 1000 veces más porque querían que eligiera entre la familia en la que nací y la mujer que elegí amar. Y Lucy, eso nunca fue realmente una elección. Sacó unos papeles de su bolsillo. He estado trabajando en algo. Una nueva fundación en tu nombre. La Fundación Lucy Sterling para sobrevivientes de accidentes. Todo el dinero de la venta de la mansión. Una parte importante de nuestra riqueza dedicada a ayudar a personas como tú. Personas que han resultado heridas, que necesitan apoyo, que merecen una segunda oportunidad. No pude hablar entre lágrimas. Este hombre que había crecido entre el lujo y el privilegio, lo había dejado todo, su familia, su legado, su antigua vida para elegirme, para salvarme, para amarme, lo impensable, dije finalmente. ¿Qué? Cuando tu madre estaba a punto de empujarme por esas escaleras, pensé que lo impensable era su crueldad, su capacidad para asesinar a alguien a sangre fría. Pero me equivoqué. Le apreté la mano. Lo realmente impensable es esto. Un hombre que vio a su esposa destrozada y sangrando por su familia, y aún así la eligió a ella. Que renunció a su derecho de nacimiento, a su nombre, a su legado, a todo lo que había conocido solo para demostrar que el amor importa más que la sangre. Christopher me abrazó y nos sentamos allí mientras se ponía el sol. 2 personas que habían pasado por el infierno y de alguna manera encontraron el camino de regreso. Ellen se equivocó en una cosa. Yo no destruí a la familia Sterling. Ellos se destruyeron a sí mismos en el momento en que eligieron el dinero sobre el amor, la codicia sobre la compasión,
la crueldad sobre la bondad. Y en su destrucción, Christopher y yo construimos algo nuevo, algo real, algo que no se podía comprar, heredar ni matar. Construimos un amor que sobrevivió a lo impensable. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete. Compártela con alguien que necesite creer que el amor verdadero aún existe, que el bien puede triunfar sobre el mal y que a veces los momentos más oscuros conducen a los nuevos comienzos más hermosos. Deja un comentario diciéndome: